Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy en lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos, y estos son los hechos. El presidente Donald Trump se plantea eliminar el derecho automático a la ciudadanía que tienen todos los que nacen en territorio estadounidense. Como parte de su línea dura de política migratoria, dijo que este beneficio es ridículo y que tiene que terminar, y también que lo hará a través de una orden ejecutiva. El planteamiento abre un debate legal porque este derecho está establecido explícitamente en la Constitución del país. Somos el único país del mundo donde una persona entra, tiene un bebé y el bebé básicamente es un ciudadano de los Estados Unidos por 85 años con todos esos beneficios. Es ridículo y tiene que acabarse. El debate: ¿debe el presidente Trump negar el derecho a la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos? ¿Podría hacerlo a través de una orden ejecutiva? ¿Cuáles son los pasos legales que debería cumplir este trámite? ¿Representa una mayor presión a los migrantes que llegan al país y quienes planean viajar a la Unión Americana? ¿Y cómo se maneja esta situación en otros países del continente? Lo vamos a revisar. Así comenzamos. Bienvenidos. La Constitución de Estados Unidos establece que el nacimiento en territorio de la Unión Americana es garantía de obtención de la ciudadanía. La enmienda 14 no establece condiciones para ello, ni siquiera especifica la situación para los hijos de los no ciudadanos. Todas las personas nacidas son naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen. Las críticas a Donald Trump por este tema empiezan a llegar, tanto por aspectos de forma como de fondo. En una entrevista, el presidente Trump fue radical en su intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento y hacerlo a través de un decreto. Siempre me dijeron que se necesitaba una enmienda constitucional, pero ¿adivinen qué? No. Número uno, primero que todo no se necesita. Eso está en disputa. Bueno, claramente se puede hacer con un acto del Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo con una orden ejecutiva. ¿Qué más ridículo? Somos el único país del mundo donde una persona entra, tiene un bebé y el bebé básicamente es un ciudadano de los Estados Unidos por 85 años con todos esos beneficios. Es ridículo y tiene que acabarse. Invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que nos respondan en nuestras cuentas de redes sociales. Va a estar apareciendo la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo con la propuesta de Donald Trump de modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos? Nos pueden escribir bajo el hashtag #ZoomCiudadaniaEEUU. Vamos a debatir este tema. Saludo desde Miami, Florida, a Frank Resillés. Él es analista político republicano, especialista en Derecho Internacional y licenciado en Lenguas y en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? También nos acompaña desde Virginia Leopoldo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del Partido Demócrata, abogado internacionalista y especialista en Derecho Constitucional Comparado. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, quiero comenzar con usted, señor Resillés, primero. ¿Debe el presidente Trump negarle la ciudadanía a los niños, a los bebés que nazcan en territorio estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos americanos? Bueno, déjeme aclarar cómo es la situación. Yo creo que sí, pero hay que aclarar lo siguiente. Él lo que está argumentando es que aquellas personas que en Estados Unidos vienen como turistas, con visa de turista, visa de estudiantes, visa simplemente de lo que sea, o simplemente entran ilegal en el país y tienen un niño, que ese niño o esa niña no sean automáticamente ciudadanos estadounidenses. Y la razón es la siguiente: eso es lo que se llama en inglés anchor baby migration, migración de un niño ancla. Es decir, muchas personas en los últimos años se han dado la tarea de venir cuando están en estado,
una pareja o una mujer sola, dar a luz en Estados Unidos y ya automáticamente no hay quien lo saque del país porque tienen un hijo o una hija estadounidense, aunque en realidad ellos no tengan nada que ver con Estados Unidos, excepto que vinieron como un turista o vinieron ilegal o vinieron como un estudiante con cualquier tipo de visa. Eso es lo que el señor presidente Trump y mucha otra gente antes del señor presidente Trump han estado en contra de ese tipo de migración. Es uno de los 3 programas migratorios que tenemos en este país, que son problemas que a mucha gente no le agrada, ¿no? En este tema específico del Anchor Baby Migration, la migración de los niños anclas, que sirven para anclar a los padres en Estados Unidos sin tener derecho a estar en Estados Unidos legalmente. Eso es lo que la gente se opone a eso, y el presidente Trump es lo que está básicamente relacionando lo que se ha dicho y se ha hablado por mucho tiempo. Ahora, mi opinión personal es que eso no es fácil de hacer, porque hace más de 225 años, cuando la Constitución de Estados Unidos se hizo, y específicamente hace 150 años, cuando la enmienda 14 de la Constitución se hizo, básicamente cualquier persona nacida en Estados Unidos es automáticamente ciudadano estadounidense. Y eso se hizo con la finalidad de que se acababa de dar la libertad a 3 millones de afroamericanos que habían sido esclavizados en el sur después de terminar la guerra civil, y esos afroamericanos tenían que ser legalizados ciudadanos porque habían nacido en Estados Unidos, no habían sido traídos de África en barcos, habían sido traídos en África en barcos tal vez los abuelos, los bisabuelos, pero ellos habían nacido aquí. Entonces, la enmienda 14, que se hizo en 1865, aproximadamente ese año, 65-66, básicamente le daba automáticamente ciudadanía estadounidense a todos aquellos que naciesen en Estados Unidos. Claro, hace 150 años no se veía lo que se veía hoy en día, que es que personas vengan a este país con intención de dar a luz en este país y tener un ancla que agarrarse a este país que de otra forma no lo tuvieran. Entonces son dos circunstancias completamente diferentes que en aquel momento no se vio en la vida constitucional de los Estados Unidos. Obviamente yo tengo mi crítica personal, que creo que poder hacerlo por un acta del Congreso, la rama legislativa, o poder hacerlo por una orden ejecutiva del presidente, no creo que sobreviva el escrutinio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya vamos para allá. Que va a ver eso con ojos bastante dudosos, ¿no? Sí, ya vamos para allá. Quiero también escuchar al señor Leopoldo Martínez sobre esta intención, este anuncio del presidente Trump de querer modificar la actual norma que da ciudadanía solamente a un niño por nacer en territorio estadounidense. Buenas tardes, y me complace escuchar que quien nos acompaña con la perspectiva republicana toma distancia de la postura del presidente, en el sentido de que la enmienda 14 de la Constitución es muy clara, es muy tajante. Ni siquiera está redactada de una forma que permita al legislativo hacer restricciones o establecer restricciones en cuanto al derecho a la ciudadanía de quienes nacen en territorio de los Estados Unidos. Estados Unidos es una de las 30 y tantas constituciones en el mundo que contempla ese derecho, el derecho a la nacionalidad por nacer en el territorio de manera incondicional. Y tiene esa raíz que explicaban en los tiempos de la liberación de los esclavos, pues ya se hacía necesario dar ese paso, aclarar ese paso, que yo creo que ha sido históricamente muy beneficioso para los Estados Unidos, porque muchas de las olas migratorias que han permitido a los Estados Unidos ser el país que es hoy día tienen que ver con procesos en los cuales muchas personas se vieron forzadas a abandonar sus países de origen y entrar en los Estados Unidos en circunstancias debatibles desde el punto de vista de las leyes de inmigración. Muchos han tenido que venir con estatus de asilo o refugio, muchos tuvieron que venir después de las guerras en Europa, después de los conflictos que se han vivido en Asia, después de situaciones que se han vivido en América Latina, como es el caso de Cuba, Venezuela o Nicaragua, buscando cualquier resquicio para poder establecer una vida en un país que además es un país que ellos adoptan desde el punto de vista de sus valores y desde el punto de vista de la referencia que significa para el mundo entero, como una democracia en donde quien viene a hacer las cosas, a trabajar duro, a hacer las cosas bajo los principios de emprendimiento, trabajo honrado y deseo de superar a su familia,
tiene una oportunidad, un país de oportunidades. Ese concepto de país de oportunidades ha sido una regla de oro que le ha permitido a Estados Unidos construir esta sociedad tan diversa. Y cuando el presidente Trump busca agarrarse de este pequeño detalle y construir este discurso, no está haciendo otra cosa que apelar a una narrativa francamente xenofóbica, a una narrativa incluso que pareciera colocar en la discusión pública la idea de que quienes nacen en territorio de los Estados Unidos, hijos de inmigrantes, se convierten automáticamente en una suerte de carga para la economía americana, cuando es todo lo contrario. Los inmigrantes, padres y sus hijos, terminan siendo gente que en su gran mayoría, como los cubanos en la Florida, los latinoamericanos en general en la Florida, los irlandeses en su momento y los italianos en el norte, en el noreste de los Estados Unidos, o los mexicanos en California, Arizona, Colorado o Texas, han sido una contribución muy valiosa para la sociedad americana. Son gente de trabajo, son gente que educa a sus hijos y son gente que incluso se ocupa en empleos que la sociedad americana ofrece y que muchos dentro de los Estados Unidos no quieren asumir porque creen que están preparados para otro tipo de posiciones de trabajo. O sea, que no hay tal carga. Y por otra parte, hasta los inmigrantes eso no es el tema, que dice el presidente. No, el presidente está insinuándolo cuando dice que se convierten en una carga para los Estados Unidos. Y lo está haciendo con un franco tono xenofóbico. Sí, pero sabemos que hay un tema mucho más profundo que eso y mucho más largo que el señor presidente Trump. Este tema empezó años y décadas ante el señor presidente Trump. Y lo que estamos hablando, yo comprendo lo que usted dice desde el punto de vista de su agenda política, pero lo que estamos hablando es que llevamos en Estados Unidos más de 20, 30 años, cuando el señor presidente Trump ni soñaba ser presidente de este país, que esta situación está ocurriendo. Esta situación está ocurriendo donde personas vienen con toda intención de dar a luz en Estados Unidos, a sabiendas que de ahí no lo pueden votar a la persona. Y de otra forma no hubieran podido entrar en el país legal o ilegalmente o quedarse legalmente. Y eso es bien sabido, eso no es ningún secreto de Estado en Estados Unidos. Francamente la gran minoría, me perdonas que te aclare lo siguiente, yo creo que la gran minoría de los inmigrantes que tienen sus hijos en los Estados Unidos, una minoría muy contable, incluso si se puede llevar a la cifra, es la que viene a los Estados Unidos con la intención de tener un hijo aquí para que adquiera la nacionalidad. La gran mayoría de los inmigrantes, se ha vuelto un negocio, documentados o indocumentados, la gran mayoría de las personas es gente que viene a encontrar un futuro, como presumo cuando te escucho hablar que eres cubano y tu familia debe haber venido en circunstancias que hoy en día definimos en el derecho internacional como un desplazamiento forzado, porque si no se hubiesen tenido que quedar en Cuba y vivir a merced del régimen que todavía sigue haciendo con Cuba lo que sucede lamentablemente en Cuba o en mi natal Venezuela. Entonces, la gran mayoría de los cubanos que vinieron a la Florida no vinieron a tener un anchor baby, vinieron a construir una vida en los Estados Unidos como lo hacen los venezolanos, como lo hacen los mexicanos, como lo hacen los nicaragüenses. Esa es la gran mayoría. Correcto, pero la temática no es esa. Hay algo que no queda muy claro, ya le quiero dar la palabra también nuevamente a ambos, pero hay algo que no queda muy claro. Porque el presidente Trump desde el principio está en esto, que es un brote xenofóbico, como fue el no-no-movement. Cuando uno escucha, permítame, esto más que nada es de crimen organizado. Cuando uno escucha, cuando uno escucha las palabras del presidente Trump, uno diría que se está refiriendo directamente contra la migración indocumentada, o esto podría terminar afectando a todos, incluso a los migrantes que lleguen con sus papeles en regla y terminen pariendo en los Estados Unidos, señor Resillés. No lo sabemos. Primero, señor Resillés. Pero si me permite hablar un momento, porque él está monopolizando la charla. Fíjese, yo comprendo lo que usted dice, comprendo su agenda política. La situación es la siguiente, lo que acaba de decir el interlocutor, el señor que nos entrevista a nosotros aquí, acaba de decir, esto tiene que ver más que nada con lo que realmente ha sido hasta cierto punto un crimen organizado que se ha perpetrado en Estados Unidos en los últimos 20, 30 años. Y el crimen organizado es el siguiente: personas que vienen a este país con toda intención de dar a luz
quedarse más tiempo de su visa, dar a luz en este país para que de aquí no los puedan sacar. Y eso ha sido bien documentado en este país por muchísimos años, antes que el señor presidente Trump soñase en ser presidente. Le voy a dar un perfecto ejemplo. En el Caribe, en la isla de Puerto Rico, que es un territorio estadounidense, se ha sabido por muchos años que personas de la República Dominicana cruzan a Puerto Rico para dar a luz en Puerto Rico, porque eso significa que el niño va a ser ciudadano estadounidense automáticamente. Al igual que ocurre en las islas de las Antillas Menores, que cruzan al oeste hacia las islas de las Islas Vírgenes estadounidenses, a sabiendas que dar a luz en las islas estadounidenses, de las Islas Vírgenes, son automáticamente ciudadanos estadounidenses. Y eso realmente ha sido, vamos a llamarle un plagio, vamos a llamarle un tipo de crimen organizado que se ha organizado a largo plazo y a gran escala en lugares porque saben que es una forma de agarrarse a una nacionalidad estadounidense porque no la iban a obtener de ninguna otra forma. No la iban a obtener de ninguna otra forma que usted acaba de dar de ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una realidad que existe en Estados Unidos por más de 30 años, yo diría. Claro, estoy de acuerdo con usted que de entre los problemas migratorios de Estados Unidos, sí, esta es la menor. Sí. Peores son los problemas de lo que es la inmigración por lotería y peores son los problemas de lo que es la inmigración por cadena. Ahora, escuchemos qué dice también el señor Martínez sobre el tema. Bueno, yo creo que esos problemas, esos abusos que pueden existir son francamente, porcentualmente hablando, una expresión mínima del problema migratorio de los Estados Unidos. Y también creo que la gran mayoría de los inmigrantes que hacemos vida en este país, documentados o algunos indocumentados. Recuerda que el hecho de la inmigración en los Estados Unidos es muy complejo. Mucha gente entra legalmente y puede quedarse en el tiempo indocumentada, sobre todo gente que viene con visas de trabajo, pasa largos periodos de tiempo en los Estados Unidos y luego entra en una lucha muy complicada a través de las dificultades del sistema migratorio para cambiar de estatus y para sostenerse en un país que han hecho suyo y en donde han crecido sus hijos, y tenemos en muchos casos el problema de los jóvenes soñadores, que son más de 1 millón de jóvenes que no conocen otro país y no conocen otro idioma que los Estados Unidos. Están muy lejos de ser una carga de la sociedad americana. Todos son gente muy educada. No han hecho esa carga. Ahora, lo que sí es un atrevimiento legal. El presidente, tú no lo has dicho, pero el presidente sí. El presidente dice en su palabra hoy, cuando habla de esto, que es el único país del mundo donde esta gente viene, tiene un hijo, adquiere la nacionalidad y se quedan aquí hasta los 85 años con todos los beneficios. Eso alude al concepto de que el inmigrante, no, porque esos beneficios vienen acompañados también de los aportes que esa persona hace a la sociedad americana. Esa persona... Pero tiene los beneficios de todas maneras. Esa persona... Pero tiene los beneficios de todas maneras. Pero hace la contribución idéntica a la del ciudadano a lo largo de su vida. No es una persona que está echada en la esquina de la calle viviendo de alguna ayuda gubernamental. La gran mayoría de los inmigrantes son una fuerza que enriquece a la economía de los Estados Unidos y que incluso... Claro, la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados son contribuyentes fiscales. Sí es el tema a debatir y hagámoslo el tema a debatir, porque el presidente Trump está apelando, el presidente Trump está apelando a esto. Debe ser que está mirando encuestas en este momento que lo comprometen mucho en ciertos estados, donde esto moviliza un voto que francamente responde a ese brote xenofóbico. Señor Martínez. Y lo que va a suceder, y tú preguntabas ahorita, es que ¿quién es el que se refiere esta reforma o esta idea que tiene Lindsey Graham de hacer una ley o el presidente de un decreto ejecutivo que no va a tener el derecho a la ciudadanía de sus hijos? Vamos a entrar en una penosa, antipática y difícil discusión en donde unos sí, otros no, y eso va a generar un debate agrio que va a dividir a la sociedad americana y que no contribuye en nada a la cohesión social de los Estados Unidos, porque además no es un problema
para la economía americana la presencia del inmigrante en los Estados Unidos. No lo es. En unos minutos, permítame que tengo que hacer una pausa. Déjeme darle un ejemplo. Déjeme darle varios ejemplos. Usted está hablando señor Resillés, déjeme darle varios ejemplos. Déjeme hacer una pausa primero que tengo que hacer por compromisos comerciales. Ya regresamos y le doy la palabra para que nos cuente los ejemplos. La gente está opinando en redes sociales. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Donald Trump de modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumCiudadaniaEEUU. Y ya John nos está escribiendo: los inmigrantes no pueden pretender llegar a Estados Unidos a tener hijos que adquieren automáticamente la ciudadanía para que eso les facilite a ellos los trámites para luego legalizarse. También escribe Vanessa y dice: Estados Unidos es un país de inmigrantes y si el presidente quiere controlar la migración debe hacerlo respetando la Constitución y los derechos humanos, y la migración es un derecho humano. También escribe Diego y dice: Trump no debería olvidar que él también es hijo de inmigrantes. Cada persona es libre de vivir en el país que quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la ley, y la Constitución de Estados Unidos es clara en este aspecto. Vamos a nuestra primera pausa a comerciales. En segundos regresamos con el debate. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos en Zoom a la noticia, hoy debatiendo la idea de Donald Trump de modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Pero miremos también cómo es la situación en otros países del continente americano. Además de Estados Unidos, Canadá es otro país desarrollado que otorga la ciudadanía por derecho de suelo. Es decir, se le otorga a un bebé simplemente por haber nacido en el territorio, sin importar el origen de los padres. En Argentina, por ejemplo, según la Ley de Nacionalidad número 346, adoptada en 1869, que aún sigue vigente, son argentinos todos los nacidos en el territorio de la República Argentina, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Textos legales similares rigen en Cuba, Chile, Uruguay, México y en Venezuela, entre otros países. En algunos de estos casos, incluyendo también Colombia, la legislación establece que los padres, aún siendo extranjeros, deben tener un estatus legal para que sus hijos puedan obtener papeles de nacionalidad. Muchas de las naciones de la región en Centro y Suramérica son territorios de inmigración. Por ello, para favorecer a los ciudadanos que llegan a sus tierras, se adoptó este derecho. Señor Frank Resillés, analista político republicano, la norma, la enmienda número 14, ¿se puede modificar a través de una orden ejecutiva o sí tendría que haber una reforma constitucional? Yo dudo altamente que se pueda ignorar la 14 enmienda de la Constitución de Estados Unidos con una orden ejecutiva nada más. Yo creo que realmente la Corte Suprema va, como dije antes al principio de nuestra charla, va a ver eso con unos ojos bastante dudosos, ¿no? Yo creo que la Corte Suprema diría que no, que eso es anticonstitucional, y si es anticonstitucional, básicamente hay que hacer un ejercicio entero basado en el artículo 4 y 5 de la Constitución de Estados Unidos, que dicta que para hacer, añadir o quitar una enmienda, tiene que ser 2/3 de todos los estados en Congreso, pedir que se quite la enmienda, escribir directamente cómo se va a quitar o cómo se va a añadir una enmienda, y entonces tiene que ser aceptado por el 75% de los 50 estados en el Congreso de los Estados Unidos. Eso es una cosa que toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, y la probabilidad de que eso ocurra es bastante poca, sea la temática que sea inmigración o sea lo que sea. Cambiar enmiendas no es una cosa fácil, es una cosa que toma tiempo, y yo no creo que realmente, hablando sinceramente, haya la voluntad política de llevar eso a ese tipo de proceso que es tan largo y tan tendido. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando antes que usted preguntase eso, señor, es lo siguiente, lo que está hablando el compañero aquí en nuestra charla. Él está diciendo cosas que son básicamente la agenda política del Partido Demócrata hoy por hoy, porque hace 10 años no era así. Al contrario, hace 10 años era totalmente lo opuesto, hace 20 años era totalmente lo opuesto. Pero la realidad es lo siguiente. Estamos argumentando en cuanto no a inmigración, sino en cuanto a trucos de evadir las leyes de inmigración. Es lo que estamos hablando aquí. En el caso que usted estaba dando ahora después de los comerciales, estaba diciendo los países latinoamericanos e inclusive la hermana Canadá, que sí permiten que aquellos nacidos en la tierra sean ciudadanos del país automáticamente. Claro, obviamente, porque estamos hablando de países que somos miembros del Nuevo Mundo, de países del hemisferio occidental, países que son todos desarrollos de una inmigración empezada con Cristóbal Colón, ¿okay? Pero en otros países
a través de nuestro planeta, eso no es necesariamente la orden, no es necesariamente la ley. Países como Suiza, muchos países como en Escandinavia, países como Singapur, simplemente porque una persona dé a luz en ese país, no le da automáticamente a ese niño o niña nacida en ese país la ciudadanía de ese país, cuando los padres estaban ahí o ilegalmente, o estaban ahí de pasada como turistas, o estaban ahí de pasada como estudiantes. Sí. Si usted no tiene un papel legal, como ser, no ciudadano necesariamente, pero por lo menos residente oficial, residente permanente del país, su hijo o hija que nació ahí por accidente de su calendario, no se le da automáticamente a la ciudadanía de ese país. Sí. Eso simplemente se le da en países nuestros, pues somos países que históricamente por más de 500 años hemos sido países de inmigrantes. Ahora, señor Leopoldo Martínez, de la Dirección Nacional del Partido Demócrata, sobre la posibilidad de que a través de una orden ejecutiva, firmando un papel el propio presidente, pueda modificar un derecho constitucional. ¿Usted cómo lo ve? No, eso es, y en esto me encuentro gratamente en coincidencia con nuestro compañero de conversación hoy, porque él habla de mi agenda como demócrata y obviamente él es analista republicano y seguramente tendrá su agenda como republicano. Y ambos por lo menos podemos coincidir en que desde el punto de vista jurídico es un disparate lo que ha propuesto el presidente Trump de por orden ejecutiva intentar cambiar un derecho constitucional que está en la enmienda 14. Luego pasemos al segundo supuesto. Se podrá hacer a través de una ley. Lindsey Graham, el senador Lindsey Graham, que está haciendo grandes esfuerzos por convertirse en el próximo secretario de Justicia del gobierno de Trump, porque sabe que hay ya una suerte de desplazamiento en el afecto de Trump hacia Jeff Sessions, propone una ley, que hagan una ley en el Congreso para proscribir el derecho a la ciudadanía por el suelo, por el nacimiento en el territorio de los Estados Unidos. Tampoco creo que podría hacerse por una ley, porque la enmienda 14 no deja abierta la posibilidad de que la legislación regule ese derecho. Hay derechos que la Constitución, cuando los consagra, abre la posibilidad de regularlos. Hay otros derechos en donde lo hace, pero en términos muy restrictivos, y hay unos en donde sencillamente no lo deja. Y no deja duda de que la voluntad del constituyente, en este caso, como en la enmienda 14, es sin puntos y sin comas y sin detalles, que quien nazca en territorio de los Estados Unidos es ciudadano americano. Luego tomemos el ejemplo. Fíjate tú, cuando empezamos en el debate de si entramos en la discusión de a quién darle el derecho o no darle el derecho. Imagínate una pareja que viene a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante, una visa que todavía no es residencia legal, es una visa de no inmigrante que le da permiso de trabajo en una empresa que los trae desde su país, cualquiera que sea el país del mundo, a trabajar en los Estados Unidos, y eso se extiende por un periodo de 3, 6, 9, 12 años, y resulta que en esos 12 años a lo mejor nacen 2 o 3 hijos en los Estados Unidos. Esas personas, ¿queremos que tengan derecho a ciudadanía o no queremos que tengan derecho a ciudadanía? Fíjate hasta dónde puede llegar el debate cuando entramos en el absurdo de que porque existan algunas violaciones de ley o algunos abusos de ley o algunos fraudes a la ley, proscribamos un derecho o introduzcamos un debate sobre restringir o no el derecho que está contemplado en la enmienda 14 en un país que es un país de inmigrantes. Y por supuesto, una reforma constitucional, legislativa o como una propuesta como la que hace el presidente Trump el día de hoy, debe tener méritos económicos, debe tener méritos sociales. Y realmente, cuando se mira la historia de los Estados Unidos, cuando se mira la contribución efectiva de los inmigrantes al crecimiento, al desarrollo de la sociedad americana, nos damos cuenta que esos casos excepcionales que pueden haber y a los que se refiere mi compañero de debate no justifican pasar a una conversación nacional que propone proscribir un derecho que está contemplado en la Constitución desde hace tantos años. ¿Qué contesta usted, señor Resillés? Bueno, lo que digo, y vuelvo a repetir, estamos buscando la forma de prevenir a aquellos que de una forma pseudo ilegal eviten hacer el trámite legal de ser ciudadano y primero residente de Estados Unidos, que lo hagan adrede en penetrar territorio estadounidense, inclusive no solo los 50 estados de Estados Unidos, sino la media docena
de territorios estadounidenses, Guam, las Islas Marianas, Puerto Rico y las Vírgenes estadounidenses, ahora bien, para simplemente tener un niño y tener un ancla en Estados Unidos. Señor Resillés, eso es lo que estamos tratando para de eso no sería, nadie está criticando el resto de la migración. A ver, pero te pregunto lo siguiente, como abogados ambos, para lograr ese objetivo no es necesario plantear un debate que proscriba el derecho a la ciudadanía. Tú podrías, a través de una ley, establecer mecanismos de control que en ciertas circunstancias excepcionales, donde se puede comprobar que hubo fraude a la ley, abuso de la legislación, intención de no residir en los Estados Unidos. O sea, tú podrías crear una ley para tratar esos supuestos que son de excepción que tú te refieres, están ocurriendo y que se enmarcan en el terreno del fraude a la ley. Pero el presidente no está planteando eso. El presidente está planteando proscribir el derecho a la ciudadanía, y lo hace precisamente en este momento en el que viene la caravana de migrantes. Estamos otra vez tratando de revivir el debate político del año 2016, donde el presidente Trump planteó el muro. Claro, hoy no puede plantear. Escuchemos al señor Resillés. Sí. Usted acaba de dar el hoy no puede plantear lo del muro. Él no puede plantear lo del muro hoy, ¿no? Sí, claro. Usted acaba de dar un perfecto ejemplo. Una caravana de miles de inmigrantes traída a través de países, números países, desde Honduras hasta Estados Unidos. Nadie se sabe quién la organizó ni quién la pagó, pero vienen con intenciones que son claras y tajantemente de evadir la ley de inmigración. ¿Okay? Así que estamos porque tú no sabes, no de la tú no sabes, tú no sabes de personas que tienen la intención de una forma u otra buscarle cómo darle la vuelta a la ley de inmigración de Estados Unidos, sea venir en Estado y dar a luz en Estados Unidos, o sea lo que sea. Te pregunto lo siguiente, ¿cuántas personas que han venido de Centroamérica, o cuántos de los que pueden venir en ese grupo de migrantes que se acercan hoy día están a 1000 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, están por allá en la frontera entre Guatemala y México? No hay urgencia sobre esto todavía como para mover 5.000 soldados a la frontera con Texas, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto es que 7.000 a la frontera se necesita alguien que la defienda. ¿Cuántos de ellos vienen a pedir asilo? ¿Cuántos de ellos van a pedir asilo por la situación de violencia? No lo sabes. No lo sabes. La situación de violencia en Centroamérica estás prejuzgando. No es una violencia política ni de guerra. Bueno, y ahora esta decisión del señor Trump. La situación de Centroamérica, perdóname. El norte de Centroamérica padece una situación de violencia horrible que ha producido el desplazamiento de miles de personas. Eso es verdad. Es verdad, San Pedro Sula es la ciudad. Hay una pregunta clave aquí. Y es, ¿por qué lanzar, decir que hay violencia en Centroamérica? Sí, señores. Hay violencia en Centroamérica. Sí, hay violencia en Centroamérica. La caravana migrante. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo me vas a decir que no hay violencia en Centroamérica y en México como consecuencia de la actividad criminal de los carteles del narcotráfico y de una serie de actividades de crimen organizado? Bueno, una pregunta clara, pero que están azotando a una pregunta clara, señor Resillés, ¿la caravana migrante se asusta o no se asusta con esta decisión del presidente Trump? Eso es una exageración política. Señor Resillés. Porque la misma violencia que hay de criminalidad en Centroamérica lo vemos en Sao Paulo o en Río de Janeiro, en Brasil, y no vemos balsas de brasileños viniendo hacia Estados Unidos. Sí, señor Resillés. Ese cuento de camino de que hay violencia en Centroamérica es un cuento exagerado. Honestamente, creo que debes informarte mejor y estoy seguro que estás informado. Yo sí sé porque mucho mejor de lo que estás diciendo. Es más, pero estás hablando en función. Voy a retomar el debate para preguntarles a cada uno. Eso no es verdad. Esa es señor Martínez, señor Resillés. Ya los dejé hablar. Vamos a. Tu agenda como republicano es disminuir el impacto que tiene la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. Vamos a escucharlo. Señor Resillés, permítame. Ustedes han inventado. Señor Resillés, una pregunta. Yo voy a Centroamérica todos los años. Señor Resillés. Yo voy a Centroamérica todos los años. Estoy en Tegucigalpa todos los meses de junio. Todos los años, y realmente es una exageración. San Pedro, hay violencia en Centroamérica y eso justifica una oleada de miles de personas. Oye, mis padres viven en Caracas.
Mis padres viven en Caracas, Ok. y Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, y ellos viven Pues en más me Caracas, ayuda a mi comen, punto. transitan la ciudad y no están todos los días expuestos a esa violencia. En toda situación Sí, lo de están. violencia hay espacios en donde la violencia se manifiesta de manera diferente. San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo, en donde la gente y los homicidios que Irónicamente, se porque es la cometen ciudad con de mejor- manos del crimen con mejores organizado trabajos en Honduras, son con mejor atroces. paga en Honduras, Los la más carteles, industrializada y urbanizada de Honduras. Es la mejor los ciudad de carteles Honduras, del narcotráfico, los carteles del narcotráfico están o no están operando en Centroamérica. Por Dios. De la misma forma que operan en Los Ángeles. Vamos a poner calma aquí en el Perdón, debate. operan en Texas. La pregunta mía es la siguiente. La violencia de los carteles y del crimen organizado no tiene o no está creando un problema de seguridad y de integridad personal para miles de personas en Centroamérica. Esa es tu opinión. Esas personas... En mi Esa es tu opinión, opinión. es exactamente la misma criminalidad que existe en Sudamérica, Señor Resillés. que existe en México, y no es nada Sí. completamente fuera de lo Señor normal. Resillés, Es esta el decisión problema del de la presidente criminalidad. Trump de hablar de Eso no hijos lo indican que no las tengan la estadísticas, mi querido ciudadanía amigo. está Eso no lo indican disuadiendo las estas estadísticas. Esas son caravanas migrantes. bastante inventadas. Señor Resillés, esta noticia, este anuncio de hoy, cuando se aproxima esta caravana, ¿es para asustar, para disuadir a los migrantes, para desmotivar a algunos? Bueno, uno puede decir que es para desmotivar a algunos, pero en realidad este es un tema que ya venía llegando hace ya mucho tiempo, con caravana o sin caravana. Este tema, como dije del principio de la charla, no se inventó la semana pasada. Este tema lleva 30 años en la palestra política de Estados Unidos. Lo que pasa es que irónicamente, ahora aquellos que estaban hablando en contra de la inmigración ilegal en este país hasta hace 8 años, ahora de pronto han cambiado de cara, porque lo que yo estoy diciendo es exactamente lo que dijo el señor presidente Obama cuando él era presidente y cuando él era candidato a la presidencia. Es lo mismo que dijo el señor presidente Clinton en la década de los 90. Es lo mismo que dijo la señora primera dama del presidente Clinton en la década de los 90. Lo que yo estoy diciendo no es el monopolio de la palabra del señor Trump ni del Partido Republicano, sino es lo que han dicho los propios demócratas los últimos 20 años, quítele los últimos 8, de conveniencia política del señor Obama después que salió de la presidencia. Sí, ahora, en otras señor... palabras, realmente lo que se está diciendo del Partido Republicano, lo que está diciendo Trump, no es una cosa que solo ellos digan y piensen eso, porque todos en ambos partidos lo han dicho y lo han pensado en los últimos 30 años. Señor Leopoldo Martínez, el presidente Barack Obama, cuando estaba ejerciendo, también puso fin a la política de pies secos, pies mojados. ¿No sería algo muy parecido? Muy bien hecho de por sí. Señor Martínez. Dígame, el presidente Obama también, por ejemplo, instituyó las protecciones migratorias a los jóvenes soñadores y a la familia de los jóvenes soñadores con la ley DAPA y con la orden ejecutiva DAPA y con la orden ejecutiva DACA. El presidente Obama también ejecutó un importante número de deportaciones de personas que estaban comprobadamente incursas en actividad criminal en los Estados Unidos. Una cosa no es contradictoria con la otra, pero el presidente Obama también le dio la bienvenida a todo aquel que podía solicitar asilo en una circunstancia de violencia o de crisis política que existiera en su país. Un asilo que se pueda aprobar. Lo que hizo el señor presidente Obama, aunque yo sea republicano, estuvo correcto. Y lo mejor que hizo el señor presidente Obama, que ojalá lo hubiera hecho hace 8 años, no solo cuando le quedaba una semana de presidente, fue lo que acaba de decir el caballero que nos entrevista. El eliminar la ley de pies secos, pies mojados. Eso lo debería haber hecho él la primera semana que entró a la presidencia. Las discusiones no se pueden sacar de contexto. La ley de pie seco respondía a una época en la cual no había relaciones con Cuba. Cuando se restablecen las relaciones con Cuba... Y había relaciones por Cuba en 8 años del señor presidente Obama. Cuando se restablece cuando se restablecen las relaciones con Cuba, obviamente se revisa la situación de la ley de pie seco, porque comienzan a haber vuelos diarios entre Cuba y los Estados Unidos. Hoy día hay vuelos diarios a La Habana y a otras ciudades de Cuba. Entonces, eso tenía que cambiar. Ahora, una persona que esté en Cuba hoy día amenazada por el régimen en sus derechos humanos o en su integridad, corriendo riesgo a consecuencia de la acción política del Estado, del régimen cubano, podría venir a los Estados Unidos y pedir asilo.
¿O no podría? Sí podría, la embajada estadounidense y pidiendo asilo, no montándose en una balsa y llegando aquí ilegalmente. Hay dos maneras, hay el asilo diplomático y el asilo territorial. Nosotros dos somos abogados, por Dios. No engañemos a la gente por agendas políticas. Yo puedo venir con una visa de turista a los Estados Unidos y solicitar asilo una vez que estoy en Una vez que estoy en territorio de los Estados Unidos, puedo solicitar asilo. Señores, tengo que hacer otra pausa. A los Estados Unidos con una visa de turista. Tengo que hacer otra pausa comercial. De hecho, en este momento, en Florida hay miles de venezolanos, y tú lo sabes, que entraron con una visa de turista y luego de un tiempo que las cosas se fueron agravando en Venezuela, terminaron solicitando un asilo. Hay más de 40 y tantos mil asilos pendientes que no fueron solicitados en la Embajada de los Estados Unidos, fueron solicitados en... ojalá lo puedan probar todos. Señor Resiller, señor Martínez, ya les doy tiempo para que continúen debatiendo. Tengo que hacer una segunda pausa comercial y le estamos preguntando a la gente en redes sociales si están de acuerdo o no con esta propuesta de Trump de modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. La gente nos está escribiendo con el hashtag #SumCiudadaniaEEUU. César dice, creo que esta propuesta del presidente Trump es discriminatoria. Si llegara a aplicarse, podría agravarse la separación de familias porque los nuevos hijos de inmigrantes no tendrán derecho a la nacionalidad, pero los ya nacidos en el país sí la tendrán. También escribe Margarita y dice, Donald Trump está buscando beneficios políticos antes de las elecciones para ganar votos entre los más conservadores. Él cree que si le funcionó para ganar la presidencia, podrá darle resultados otra vez. Y Alex dice, el presidente está en todo su derecho de controlar la migración porque hay mafias de indocumentados que se lucran, llevan a mujeres a Estados Unidos a tener sus hijos, pero debe tener en cuenta que debe modificar la Constitución. Vamos a la nueva pausa. En segundos volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. El presidente Donald Trump quiere modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Hoy estamos debatiendo en Zoom a la noticia este tema con Leopoldo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del Partido Demócrata, y Frank Resillés, analista político republicano. Señor Leopoldo Martínez, estamos a solo días de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, unas elecciones en las que está mucho en juego y que han sido consideradas incluso un referendo al mandato de Donald Trump. Si se va a elegir nuevamente toda la Cámara de Representantes y una buena porción del Senado, este anuncio en días electorales necesariamente implica que el presidente está en campaña. Obviamente, la oportunidad del anuncio, la forma en que se hace, el contexto en el que ocurre, tiene una motivación francamente electoral. No es distinto que aquello del muro con el cual arrancó el presidente Trump su campaña presidencial, presentando además a los latinos en general, a los hispanos en general, como gente problemática, indeseable, criminales en la sociedad americana. La excepción convertida en la regla, igual aquí la excepción, que puedan haber algunos abusos en el campo migratorio que conducen a la ciudadanía de algunas personas, no es representativo del gran universo de inmigrantes que se establecen en el país por distintas vías. El problema aquí es que el presidente sabe que hay un electorado que responde a ese estímulo, que tiene una sensibilidad frente a este problema muy particular que los estudios de sociología, de politología y de historia en el mundo han caracterizado como xenofobia. Hay momentos en los cuales buscamos un culpable de algunos de los problemas que se viven en la sociedad, y ese culpable entonces muchas veces es el inmigrante, es el distinto, es el diferente a quienes estábamos antes en la sociedad que hoy en día se encuentra poblada por una diversidad que les resulta ajena. Esa ansiedad social y económica, cuando se explota políticamente allí, así produce brotes xenofóbicos. El presidente Trump sabe, y si no lo sabía, se lo deben haber explicado a sus asesores, que, como señalaba el propio Frank, este es un proceso que está reñido con la Constitución, lo que él está planteando, que incluso en el supuesto de que se aborde una discusión de reforma constitucional es un proceso complejo que puede tomar años y que no va a tener éxito, pero cuando él lo aterriza en este momento del debate electoral, lo hace
con una intención exclusivamente electoral, que es motivar, movilizar a ese sector de la sociedad que responde a ese estímulo, y esa es la explotación de la xenofobia con propósitos políticos. ¿Qué piensa? No está pasando solamente en los Estados Unidos, Sí. Está pasando en otros países de Europa también. ¿Qué piensa el señor Resillés? Como dije yo antes, este tipo de política ha existido en muchos países de Europa y países que no son necesariamente Europa, países como Singapur, como Japón, como tantos otros países, Corea del Sur. ¿Okay? Ahora, vamos a volver a lo que estamos hablando aquí. Aquí el problema son dos cosas. Número uno, la cantidad de ilegalidad y la cantidad de mafias que han existido y que continúan existiendo en cuanto al tráfico de personas hacia Estados Unidos se refiere de una forma ilegal. Número dos, lo que estamos hablando ante los comerciales, el que una persona, sea de Cuba o de sea donde sea, aplique para asilo en los Estados Unidos, no quiere decir que se le va a dar automáticamente. Pero en un momento electoral, señor Resillés, soltar este anuncio, esta entrevista en un momento electoral, ¿busca afianzar bases, busca movilizar votos? Claro, obviamente, para eso es la política, para ser sincera y buscar la base de uno. Aquí la base queda muy clara. Una gran porción de la clase trabajadora estadounidense y de la clase media estadounidense sabe ya lo que no había sabido por 30 años, y es el hecho de que el Partido Republicano, mucha gente estaba en favor de la inmigración para mantener bajo el valor del costo de la mano de obra en Estados Unidos. Y mucha gente del Partido Demócrata estaba en favor de la inmigración porque quieren traer nuevos ciudadanos que van a votar por el Partido Demócrata ciegamente. En otras palabras, ambos partidos tienen culpabilidad de que prefieren la inmigración porque es mano de obra barata y es votos baratos para ambos republicanos y demócratas, y mientras tanto la clase trabajadora de Estados Unidos y la clase media de Estados Unidos sufre el estancamiento de sus salarios por 30 años y sufre el alto costo de todo lo que es el costo social de desarrollar todo en este país, escuelas, hospitales, todo tipo de cosas para un crecimiento demográfico que sigue desbordado sin razón. No hay razón de por qué este país siga siguiendo incrementando sus números de población porque hay necesidad. No hay necesidad. Lo que hay es intención de traer gente que vote por el Partido Demócrata y gente que trabaje barato para que así los republicanos les guste la mano de obra barata. Ambos partidos son culpables de esto. Señor Martínez, el presidente Trump sí se ha caracterizado por cumplir lo que ha prometido en campaña. Por lo menos ahí está tratando de construir el muro, y en este Congreso que se va a renovar seguramente le van a aprobar o desaprobar la plata para ese muro. Con esta política de orden ejecutiva de tratar de modificar la enmienda 14, ¿sí se va a llegar a algún punto? Mire, el presidente va a dar un paso en falso, porque una orden ejecutiva como esta no va a salir bien parada en la Corte Suprema de Justicia, y una discusión legislativa o constitucional sobre este tema no va a llegar a ninguna parte. Luego esto es una jugada estrictamente electoral del presidente. Por supuesto que un país como los Estados Unidos se beneficia, es todo lo contrario a lo que decías, Frank, se beneficia de la inmigración. El hecho de que se ensanche la población de los Estados Unidos a través de la inmigración, el mismo problema está planteado en Europa, incluso para la sustentabilidad de sus sistemas de seguridad social, porque la inmigración trae gente joven, familias jóvenes, gentes que vienen a trabajar, a prosperar, a producir, a educarse en este país. Es exactamente lo contrario. Si la preocupación, si todos los estudios serios de los think tanks republicanos y de los think tanks demócratas que hay en los Estados Unidos te señalan que si tú haces una reforma migratoria con camino a la ciudadanía para los millones de ciudadanos indocumentados que tienen establecida vida en los Estados Unidos de hace tantos años, sí, el crecimiento económico de los Estados Unidos sería en por lo menos 2.5% mayor a lo que es hoy en día. Entre otras cosas porque se regularizaría la situación salarial. Ahora, si lo que nos preocupa es el problema del salario de la clase trabajadora, ¿por qué dar esta vuelta tan larga con el tema de la inmigración y no proponer un aumento del salario mínimo a nivel federal que todavía se encuentra en $7 la hora? Es decir, al final del día,
día estamos presentándole un culpable a la gente de su problema con ese discurso de Trump, que no es la razón de los problemas que se viven en el país. Bueno, tengo que hacer la última pausa. Demagógico y xenofóbico. Sí, tengo que hacer la última pausa comerciales. La pregunta para los televidentes: ¿están de acuerdo o no con la propuesta de Trump de modificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos? Sigan opinando bajo el hashtag #ZoomCiudadaniaEEUU. Victoria nos dice: la Constitución de Estados Unidos reconoce la ciudadanía por nacimiento desde hace más de 150 años y eso es parte de la historia del país que un presidente no puede llegar a cambiar por capricho. También escribe Lucía. Dice: esta orden ejecutiva podría ser el comienzo para frenar la migración descontrolada y más ahora que los migrantes amenazan la seguridad acudiendo en caravana. El presidente tiene su derecho a hacerlo y será la Corte la que tendrá la última palabra. Y Cristina dice: esta propuesta de Trump se parece a la propuesta del muro que hasta el momento no se ha cumplido. Es probable que después de las elecciones ya no se hable más del tema. Tiempo para la nueva pausa, ya regresamos. Continuamos con Zoom a la noticia. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerle a Frank Rencillés, analista político republicano, y a Leopoldo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del Partido Demócrata, por sus valiosos argumentos. El debate lo seguimos dando en redes. Muchas gracias. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la noticia. Nosotros nos vemos mañana con más temas de debate.